1. El café Arbuckles. El café no era simplemente una bebida para el vaquero, era una necesidad funcional, la base química sobre la que se sostenían las brutales exigencias físicas de las travesías por el camino ganadero. La jornada de un vaquero podía comenzar a las 3:30 de la madrugada y terminar pasado el anochecer, recorriendo entre 16 y 24 kilómetros a caballo, con alerta constante ante el ganado extraviado, los depredadores y los cambios del clima. El café era la herramienta que hacía todo eso posible. El problema era la conservación. Los granos de café verde se mantenían indefinidamente, pero requerían ser tostados antes de su uso, un proceso poco práctico en el campo abierto. Los granos ya tostados se ponían rancios rápidamente, desarrollando sabores ásperos y amargos en cuestión de días. En 1865, los comerciantes de Pittsburgh, John y Charles Arbuckle, patentaron una solución. Recubrieron los granos recién tostados con un glaseado de azúcar y clara de huevo, que sellaba la superficie y prolongaba notablemente su frescura. La mezcla ariosa de los hermanos Arbuckle, empaquetada en bolsas de 1 libra, se volvió tan omnipresente en las travesías ganaderas que Arbuckles se convirtió en sinónimo de café en todo el oeste. Cada bolsa incluía un bastón de caramelo de menta, como incentivo para quien se ofreciera voluntario a moler los granos. Typically, esa era la última tarea que alguien quería hacer después de un día entero a caballo. Los cocineros de los caminos eran juzgados, en parte, por la calidad de su café. El estándar de calidad quedó plasmado en diversas expresiones del mundo fronterizo, siendo la más célebre. El buen café de vaquero debía ser tan fuerte como para hacer flotar una herradura. En la práctica, el café se preparaba en grandes ollas, generalmente hervido en lugar de reposado, y era, según los estándares actuales, extremadamente fuerte y amargo. Los vaqueros lo bebían solo y en grandes cantidades. Una olla de 4 litros podía vaciarse antes de que terminara el desayuno. 2. La etimología de la palabra vaquero. La palabra cowboy tiene una historia lingüística sorprendentemente compleja. Su primera aparición documentada en textos impresos data de 1725, cuando el satírico irlandés Jonathan Swift la utilizó en su poema A Pastoral Dialogue para describir a los muchachos irlandeses que pastoreaban ganado a pie, bien lejos del héroe a caballo del oeste americano. El precursor en español, vaquero, deriva de vaca y del sufijo ocupacional ero, formando una palabra que literalmente significa hombre de las vacas. Los angloparlantes se toparon con este término al expandirse hacia los territorios anteriormente controlados por España y México, y lo adaptaron de 2 maneras distintas. La adaptación más formal se convirtió en cowboy, un calco directo. La adaptación fonética de vaquero, filtrada a través de la pronunciación fronteriza, dio origen a buckaroo, que siguió siendo de uso común en California y la Gran Cuenca bien entrado el siglo XX. Para 1849, coincidiendo con la fiebre del oro en California y la explosión de la migración hacia el oeste, cowboy había adquirido su significado moderno, un jinete profesional adulto empleado en el comercio ganadero. El término aparecía con frecuencia en periódicos y novelas de a centavo, desprendiéndose gradualmente de cualquier connotación juvenil. Curiosamente, durante la Guerra de Independencia Americana, entre 1775 y 1783, cowboy tenía una connotación peyorativa. Se refería a los incursores lealistas en Nueva York que usaban cencerros para atraer a los granjeros patriotas hacia emboscadas. Ese uso desapareció tras la guerra y fue reemplazado por completo, pocas décadas después, por el significado ocupacional del oeste. 3. Los vaqueros afroamericanos. Uno de los aspectos más persistentemente ignorados de la historia del vaquero es la sustancial presencia afroamericana en las travesías ganaderas. Los historiadores estiman que aproximadamente el 25% de todos los vaqueros que trabajaron en los grandes caminos ganaderos entre 1865 y 1895 eran hombres negros, una cifra que contrasta radicalmente con el reparto casi exclusivamente blanco de los westerns de Hollywood. Muchos vaqueros afroamericanos eran antiguos esclavos o sus hijos. Durante la esclavitud,
Los hombres negros habían sido frecuentemente asignados a trabajar con caballos y ganado, desarrollando las habilidades de equitación y lazo que los hacían inmediatamente empleables en la industria ganadera de la posguerra civil. Para estos hombres, el oeste ofrecía algo extraordinariamente escaso en la América de la Reconstrucción: un salario, un relativo anonimato y un grado de igualdad social imposible en el sur segregado. En Texas, punto de origen de la mayoría de los grandes caminos ganaderos, la población afroamericana era considerable y su contribución a la economía ganadera era crítica. Los vaqueros negros trabajaban en todas las posiciones del camino, desde el drag rider, el puesto más agotador y polvoriento, al final de la manada, hasta el cocinero, y en ocasiones incluso como jefes de expedición, cuando habían ganado la suficiente confianza y experiencia. A pesar de su número y habilidad, los vaqueros afroamericanos enfrentaban discriminación en los pueblos al final del camino, en los salones que les negaban el servicio, y en los libros de historia que los borraban. Su recuperación como tema de estudio histórico serio no comenzó en serio hasta la segunda mitad del siglo XX, impulsada por investigadores como Kenneth Porter y Philip Durham. 4. La catástrofe de The Big Die-Up, 1886 a 1887. El invierno de 1886 a 1887 es recordado en la historia ganadera como el Gran Exterminio, una catástrofe que puso fin efectivo a la era del pastoreo en campo abierto en las grandes llanuras del norte. Fue el producto de una serie de desastres encadenados. Una sequía veraniega que dejó los pastos agotados y secos, seguida de una sucesión de ventiscas de extraordinaria ferocidad. Las tormentas comenzaron en noviembre de 1886 y continuaron casi sin pausa hasta marzo de 1887. Las temperaturas descendieron hasta los 46 grados bajo cero en Montana, Wyoming y las Dakotas. La nieve se acumuló en algunos lugares hasta 6 metros de altura, sepultando completamente los escasos pastizales que quedaban. El ganado, ya debilitado por el seco verano, no tenía reservas para sobrevivir tales condiciones. Cientos de miles de reses murieron congeladas o de hambre. Cuando llegó el deshielo primaveral, los ríos corrían densos de carcasas. Algunos ganaderos perdieron el 90% de sus manadas. Otros lo perdieron todo. Los grandes magnates del ganado de las llanuras del norte, muchos de ellos acaudalados inversores de la costa este y de Gran Bretaña, que habían volcado su dinero en el auge ganadero del campo abierto a principios de la década de 1880, quedaron arruinados de la noche a la mañana. El Gran Exterminio tuvo consecuencias estructurales duraderas para la industria. Los ganaderos que sobrevivieron comprendieron que el pastoreo en campo abierto era un sistema intrínsecamente frágil, vulnerable a los extremos climáticos. La respuesta fue un cambio fundamental hacia la ganadería cerrada: adquirir tierras, vallar los pastizales con alambre de púas, cosechar heno para el invierno y gestionar los rebaños con mayor prudencia. La romántica era del campo abierto había terminado. 5. La invención del chuck wagon. Antes de 1866, alimentar a una cuadrilla de vaqueros durante una larga travesía ganadera era una pesadilla logística. Los hombres cargaban su propia comida o comían de manera irregular en los asentamientos a lo largo del camino. La solución llegó de manos de Charles Goodnight, ganadero tejano y pionero de los caminos ganaderos, quien ese mismo año adquirió un vagón Studebaker excedente del ejército estadounidense y lo transformó en la primera cocina de campo móvil construida con ese propósito en el mundo. Goodnight reforzó el chasis del vagón con hierro y añadió en la parte trasera un armario con bisagras, la Chuck Box, con una tapa abatible que servía tanto de puerta como de superficie de trabajo para el cocinero. El armario contenía cajones y compartimentos para especias, medicamentos, frijoles, fruta deshidratada, café y utensilios. Debajo del vagón, instaló una hamaca de cuero crudo llamada Possum Belly para transportar leña y boñigas de búfalo secas como combustible. A un lado, montó un barril de agua. El Chuck Wagon era el centro social y logístico de la travesía ganadera. Allí comía la cuadrilla, recibían el correo cuando llegaba, se atendían lesiones menores, se pedían préstamos al cocinero, que ejercía informalmente de banquero, y se reunían alrededor del fuego al caer la tarde. El área en torno al vagón era considerada territorio del cocinero.
terreno sagrado regido por estrictas normas de etiqueta. El diseño de Goodnight era tan práctico y completo que fue adoptado de manera casi universal en pocos años. La disposición básica apenas cambió en las décadas siguientes. Hoy en día, réplicas funcionales del Chuck Wagon compiten en concursos de cocina a lo largo del suroeste americano, y el vagón original de Goodnight se conserva en el Museo Histórico de la Llanura del Panhandle, en Canyon, Texas.